están? Es un placer saludarlos. Mi nombre es Diego Jiménez, soy profesor titular de la carrera de Derecho de la Universidad Mayor de San Andrés y estoy aquí para compartir una nueva clase con ustedes respecto de la obra del profesor Norberto Bobbio, Estado, Sociedad y Gobierno. Esta es la clase número 5 y vamos a iniciar. Hemos visto hasta aquí no solo cómo el profesor Bobbio nos plantea una suerte de análisis dicotónomo de los diferentes conceptos fundamentales para ir planteando una teoría general del Estado, y en la última clase habíamos analizado respecto de cómo la teoría funcionalista de Talcott Parsons había planteado un análisis sistémico de toda la sociedad, ubicando al Estado solo como una parte, frente a la teoría marxista que plantea las relaciones sociales de producción como la base fundamental en el que se asienta el ordenamiento de la sociedad en función de quienes son dueños de los medios de producción y quienes trabajan los medios de producción, y el Estado no es otra cosa que parte de la superestructura. Y la superestructura la crea, la fabrica la clase dominante, la clase privilegiada. ¿Para qué? Para resguardar sus privilegios, ¿no? En ese orden de cosas, el día de hoy empezamos con el Estado y la sociedad. ¿Cuál es el concepto que se estudia o cuál es el punto de partida que nos puede acercar a una mejor percepción o acertadamente a un concepto de Estado y de sociedad? El profesor Bobbio nos plantea de que esta es una dinámica que ha ido cambiando en el tiempo. En la antigüedad, el profesor y gran maestro filósofo Aristóteles había planteado y había descrito al hombre como un animal social, ¿no? Entendido también como político, un hombre político como naturaleza. Sin embargo, el profesor, el gran maestro Aristóteles, había entendido de que la vida privada, ¿no?, y la familia como tal eran estados inferiores a la polis o al estado superior, el cual, en una suerte de especie a género, los primeros no hacían más que ser una parte de. Por lo tanto, entender la república o entender la polis o las diferentes formas de gobierno implican también entender o desarrollar en un capítulo la sociedad, o sea, la familia y las diferentes relaciones. Y no porque estas no sean importantes. El mismo profesor Bobbio nos plantea de que, por ejemplo, Aristóteles en la Ética Nicomaquea nos había planteado asuntos como el de la amistad, la relación que se da entre diferentes ciudadanos al interior de la polis, entre las familias, como una parte importante de la construcción del todo, ¿no? Una parte de la construcción de la buena vida, de la que ya planteaba el maestro Sócrates, ¿no?, como la virtud que es conocimiento. En ese entendido, el Estado o la polis, o entender la polis, absorbe a entender a la sociedad. De hecho, planteaba el maestro Aristóteles que incluso cuando se vitoreaba o cuando había una guerra, o cuando había un festín, un banquete donde los jóvenes celebraban, estas celebraciones o estas vicisitudes nunca eran individuales, siempre respondían a lo general y por lo tanto hacían parte a un concepto colectivo y nunca individual. Por lo tanto, lo individual no es más que una parte de lo colectivo. Tomando así en cuenta, entonces, el estudio del Estado como tal implica la absorción como tal del estudio de la sociedad, o la sociedad como una parte del Estado. Esta tradición, por supuesto, esta tradición nos da a entender de que el sistema político, que es el sistema donde se desenvuelven las cuestiones del ordenamiento del Estado, el sistema político, de las decisiones que se toman desde la situación de poder, tiene como una parte solamente la sociedad particular, ¿no? Tiene como una parte, una suerte de la parte al todo, siendo el todo la sociedad política. Incluso nos plantea cómo Hobbes, en el capítulo 12 de Leviatán, de su obra Cumbre, nos había planteado cómo la familia, los systems, que denomina que son diferentes grupos menores, pero no menos importantes, que se dan lo que podríamos entender relaciones particulares, se subsumen, digamos, a la voluntad de un ordenamiento mayor que es el Leviatán, que es el Estado. Por lo tanto, entender que este estudio propio de las relaciones individuales es un capítulo más del entendimiento general del Estado. Debe entenderse también entonces, por lo tanto, de que ya Hegel había planteado que tanto la familia y después la sociedad civil son, digamos, precursores del espíritu objetivo, ¿no?, que es el Estado,
que es el tercer estadio superior y que por lo tanto entender este espíritu objetivo ya implica de por sí entender a los entes menores. Sin embargo, es el propio Hegel, y siguiendo en estricta rigurosidad la obra del profesor Bobbio, que en el curso de filosofía positiva, publicado post-mortem entre 1930 y 1942, recopilado de las clases y los cursos del maestro Hegel, es que plantea al final de su teoría general del derecho de que debe existir una teoría general de la sociedad. Y esto quiere decir de que el Estado como tal es solo una parte de la teoría general de la sociedad. Puesto así las cosas, esto implica de que en proporción inversa a lo que todos los filósofos de la antigüedad o cierta tendencia, incluso filósofos modernos, plantean solo a la sociedad como una parte del Estado, esta nueva posición plantearía a la sociedad como un objetivo de análisis mucho mayor y mucho más grande, y al Estado solo como una parte de la sociedad. En ese entendido, el profesor Bobbio nos plantea de que no es sino el profesor Lorenz von Stein, que en su perspectiva filosófica y su posicionamiento académico había planteado de que del estudio de la ciencia general del Estado en Alemania, escuchen bien, ciencia general del Estado, había que pasar a una ciencia del Estado. ¿Qué cambia? Que una ciencia general del Estado es absolutamente amplia y caben dentro de esta ciencia general otros conceptos como el sociológico, otros conceptos como el filosófico u otras partes que estudian a la sociedad, que estudian las relaciones sociales. Y cuando ya hablamos solo de ciencia del Estado, estamos hablando solo de una parte o de un análisis preciso sobre el Estado, porque ya queda muy amplio estudiar otras variables de la sociedad dentro de una ciencia general del Estado que no debe existir. Por eso él plantea que debe haber una ciencia de la sociedad. El profesor von Stein plantea que debe haber una ciencia de la sociedad, porque corresponde analizar a la sociedad y sus diferentes elementos y al Estado solo como una parte de la sociedad. Invertida así la figura, también nos plantea el profesor Bobbio que es importante entonces entender de que el punto de partida o de cuál es el punto en el que comencemos a analizar es fundamental. Porque si partimos del punto de vista en el que el Estado es más amplio que la sociedad, nos va a llevar por inercia a la tendencia de pensar que las relaciones que se dan dentro de la sociedad están subsumidas por un nivel superior que es el del Estado. Y si partimos de que de la sociedad es mucho más amplia que el Estado y que es más importante incluso estudiar ciertas otras relaciones que se dan en la sociedad y que el Estado solo es una parte de ella, por inercia nos va a llevar también a pensar de que las relaciones que se dan en la sociedad civil, las relaciones particulares, tienen primacía por las relaciones públicas o las que tienen que ver con el Estado. Lo que pareciera ser solo un problema conceptual, como tal cual lo señala el profesor Bobbio, puede tener consecuencias en función en el que esto desarrolla una tendencia u otra. También nos plantea el profesor Bobbio que es importante señalar que existe también una corriente de análisis y dicotomía planteada a partir de quienes consideran, por ejemplo, relatar su posición política en la historia del pensamiento político desde dos puntos de vista que pueden ser totalmente distintos. Una ex parte príncipe y la otra ex parte populi. ¿Qué quiere decir? Desde el punto de vista del príncipe o desde el punto de vista del pueblo, o desde el punto de vista de los gobernados o desde el punto de vista de los gobernantes. Plantea el profesor Bobbio que existe una larga tradición, por ejemplo, del ex parte príncipes, desde la obra, por ejemplo, La República de Platón hasta El Príncipe de Maquiavelo, ¿no? Que son aproximadamente 1800 años de diferencia, donde existe una tendencia latente en la historia de la filosofía política o de los pensadores filósofos sobre la política y el ordenamiento político, por ejemplo, la tendencia a plantearnos en sus obras temas como cuáles son las formas de gobierno, el buen gobierno, mandatos del príncipe, mandatos de los gobernantes, mandatos de los gobernados, y esa tendencia se vuelve latente, por ejemplo, dando prioridad a quienes son la parte o la cabeza del Estado, de la polis. Más adelante todos los pensadores políticos, por ejemplo, van a intentar abordar temas
por ejemplo, como el dominium, la majestas, ¿no? En la filosofía política romana, en la filosofía política estoica, autores como Cicerón se van a ocupar sobre cuál es la mejor forma de administrar el bien común, cuál es el mejor rol que puede tener la república, instituciones como el Senado romano, y etcétera. Y Maquiavelo se ocupa particularmente de las virtudes y las fortunas que puede tener el príncipe. Desde el punto de vista del profesor Norberto Bobbio, todas estas explicaciones son ex parte príncipes. ¿Qué quiere decir? Que desde el punto de vista del gobernante. Pero existe otra tendencia, ¿no? Ex parte populi, o desde el punto de vista del pueblo, y que tiene un punto de partida esta versión, esta visión de contar la historia, esta versión de plantear la filosofía política ex parte populis, particularmente cuando aparecen los derechos naturales, ¿no? Cuando aparecen los derechos naturales. E identifica que el principal o el primer exponente de esta otra forma de plantear la visión o el análisis del Estado parte a partir de Johannes Althusius, ¿no? Johannes Althusius parte de los hombres. Son los hombres los que generan la sociedad y por lo tanto la sociedad genera el Estado, dice Althusius. Y si es así, no es que está partiendo desde el punto de vista del gobernante, sino de los gobernados. Yo debo recordarles que Johannes Althusius es uno de los primeros contractualistas, ¿no? Es uno de los primeros a hablar de las formas de contrato social, ¿no? Divide en categorías, existe un contrato primero familiar, ¿no? De las relaciones familiares, existe un contrato que se amplifica y hasta llegar a un contrato social. En ese entendido, ¿no? Señala también el profesor de que por ejemplo, esta diferencia se hace fundamental cuando contrastamos el pensamiento de Johannes Althusius con el de Aristóteles, quien planteaba al Estado que incluso es anterior a los hombres, ¿no? El Estado es anterior a los hombres, el Estado es superior y es ajeno como tal a los hombres que lo componen. Por supuesto, en esta retórica filosófica se debe entender dentro de la generalidad de su pensamiento político. Pero este problema tiene fundamentalmente que ver con el cambio de las cosas. Para Aristóteles, por ejemplo, en la antigüedad, todo cambio era malo, ¿no? El cambio de un gobierno a otro, independientemente que sea una forma mala de gobierno, implica por demás generar una suerte de colapso del sistema, colapso de la polis, que va a llevar necesariamente a desencadenar algo malo, una frustración. Mientras que los filósofos que parten del derecho natural, no solo Althusius, no solo Rousseau, etcétera, parten de que los cambios en realidad son buenos. La posibilidad de hacer un nuevo contrato implica por lo general quebrar con la estructura previa y crear una nueva estructura social, y por lo tanto implica esa ruptura, implica algo positivo, y por eso se justifican las revoluciones como la Revolución Francesa de 1789. Desde esa perspectiva, entonces, partir de los gobernantes era una tendencia particularmente de quienes pretendían, desde el punto de vista del profesor Bobbio, justificar lo establecido, mientras que partir de los gobernados, ¿no? Desde el punto de vista de los gobernados, da la posibilidad de darle la potestad a los gobernados de cambiar su realidad o determinado orden de cosas. Por lo tanto, el punto de partida aquí también se termina siendo fundamental por las consecuencias a las que nos puede llevar si lo llevamos al extremo, ¿no? Al extremo de ese pensamiento político. Finalmente, en esta parte, el profesor Bobbio nos plantea una nueva interrogante. Ya hemos recorrido hasta aquí los diferentes pensamientos dicotónomos, y el profesor Bobbio en esta parte empieza un subtítulo partiendo por el nombre y la cosa. Y a ustedes les resultará algo llamativo que el profesor Bobbio subtitule el nombre y la cosa. ¿Y a qué se está refiriendo con el nombre y la cosa? Se está refiriendo al nombre del Estado y a la cosa como ¿qué es el Estado? El nombre y la cosa. La cosa es el Estado y el nombre es el Estado, pero habrá relación entre el nombre Estado y lo que queremos representar, la cosa que queremos representar. Por eso el profesor Bobbio plantea el nombre y la cosa. Y inicia esta exposición señalándonos de que el origen del Estado, o del concepto Estado, como Estado moderno, como el que hoy lo conocemos, parte de una frase que la va a introducir de forma magistral por primera vez en la historia, y por lo tanto padre del concepto moderno, es Nicolás Maquiavelo, en su obra
El Príncipe, en 1513. En 1513, en su obra El Príncipe, Maquiavelo habrá de plantear la siguiente frase: todos los estados, todas las dominaciones que ejercieron y ejercen imperio sobre los hombres fueron y son repúblicas o principados. Entonces es el primero en poner un concepto de estado. ¿Como qué? Primer elemento. Dice, todos los estados, todas las dominaciones que ejercieron y ejercen imperio sobre los hombres fueron y son repúblicas o principados. Entonces, todo aquello que ha ejercido dominio sobre los hombres en forma de república o principado se denomina Estado. Es el primero en utilizar este concepto de Estado y, por supuesto, no implica de que sea el primero en referirse a esta cuestión sobre las dominaciones, las repúblicas y los principados. De hecho, a lo largo de la historia de la humanidad han existido autores que le han ido dando diferentes matices, diferentes nombres para representar lo que es la organización social o política superior. La polis, ¿no? La polis griega, ¿no? Otros nombres como las civitas en los romanos para referirse al poder del imperio, ¿no? Al poder de la república. Posteriormente la res pública, ¿no? La res pública, concepto jurídico romano para referirse al poder central público que ejerce autoridad desde el gobierno hacia el resto de los gobernados. Está el regnum, ¿no? El regnum romano, como ese poder superior, soberano. Están los principatus, ¿no? Los principatos. El regnum como gobierno colectivo, los principatos como gobierno, el gobierno de uno solo, el regnum. En ese orden de cosas, regnum como gobierno de uno solo y los principatus como gobierno colectivo o res pública, hago referencia porque ya prácticamente existían muchos autores antes de Maquiavelo que se hacían referencia a la organización política y muchos de ellos con diferentes nombres. De hecho, Jean Bodin, por ejemplo, aunque escribe después que Maquiavelo, en un tiempo, por supuesto, donde las obras no eran no tenían una difusión como las pueden tener hoy, tomando en cuenta que Maquiavelo va a tener un impacto posterior, ¿no? A su época. Está, por ejemplo, la obra de Jean Bodin sobre los 6 libros sobre la República, ¿no? ¿Y qué quiere decir con república? Jean Bodin se está refiriendo a todas las formas de gobierno, no solo a las que hoy entenderíamos por república, en la forma en que la entendemos a Montesquieu o la entendemos a Luc, sino que Jean Bodin en 1576 se está refiriendo a república como a todas aquellas otras cosas que entenderíamos hoy como Estado, todas las formas de gobierno en su totalidad. Esto nos deja por claro que incluso en los tiempos de Jean Bodin y más adelante no estaba todavía claro el concepto Estado para referirse a lo que Maquiavelo ha dejado por claro lo que es. Incluso más adelante Hobbes, cuando utiliza el término Commonwealth, ¿no? Como nos aclara el profesor Bobbio, se está refiriendo al Estado. El Commonwealth se está refiriendo al Estado, pero utiliza la palabra Commonwealth. Incluso cuando hoy en derecho nos referimos al Commonwealth como el derecho británico, ¿no? El derecho que no es continental, ¿no? El derecho que se aplica en Inglaterra, no estamos utilizando una palabra hobbesiana que se está utilizando, y por supuesto antes que Hobbes, pero representado muy bien en el Leviatán, se está refiriendo al Estado. Pero lo que quiero dejar claro que cuando ustedes lean a Hobbes no van a encontrar la palabra Estado, ¿no? Salvo en algunas traducciones ya muy modificadas, digamos, muy producidas en el siglo XXI, donde existen con ciertas autoridades en materia de teoría política que hacen traducciones que por supuesto pretenden llegar a la mejor representación de las palabras que el autor ha querido decir. En ese entendido es definitivamente Maquiavelo es el que utiliza la palabra Estado, ¿no? Pero hay algo más importante, señala el profesor Bobbio en Maquiavelo, que Bobbio utiliza las palabras repúblicas y principados, pero utiliza la palabra fueron y son repúblicas y principados. Y esto quiere decir que da a entender que la palabra Estado es género
y repúblicas y principados son especie, valga así una relación de especie a género. Que género es todas las dominaciones que ejercieron y ejercen imperios sobre los hombres. Por eso es que se le atribuye como padre del concepto Estado a Maquiavelo. Esto no quiere decir que Maquiavelo hubiera inventado el Estado. A esto se refiere con el nombre y la cosa. Una cosa es el nombre, el momento histórico en el que aparece, y otra cosa es la cosa que implica el Estado, que por supuesto ha estado presente en autores mucho más antes que Maquiavelo y autores de la antigüedad de la talla del filósofo Aristóteles, que ya se refería a la polis, ¿no? Y a las diferentes formas de organización política superior. Pero es Estado como tal, Maquiavelo. En ese entendido es Max Weber a quien atribuye el profesor Bobbio de ser uno de los que mejor ha comprendido, ¿no? El alcance de esta distinción, y que le atribuye a Weber en su obra, particularmente en su discurso, ¿no? Sobre la política como vocación, donde él hablaría del communis opinion, que es una opinión común, de que el Estado, o todo lo que es Estado, tiene dos funciones principales, ¿no? La prestación de servicios, ¿no? Que son los servicios que son fundamentales, que no lo puede dar un particular y que debe dar, como la seguridad, la paz, etc. Y segundo, el monopolio legítimo de la fuerza, ¿no? Valga decir que Weber entiende que esta es una común opinión, de que prestar servicios y usar o monopolizar la violencia legítima es una atribución propia del Estado. El problema aquí, nos señala el profesor Norberto Bobbio, es en función de que, entendido de que el concepto Estado parte de la obra El Príncipe de Maquiavelo en 1513, existe dos tendencias en la teoría política y en la filosofía política particularmente, respecto a que si existe entonces una continuidad o una discontinuidad. Valga decir, los precursores o los autores de la discontinuidad nos plantean de que en realidad, si tomamos en cuenta de que el Estado, el concepto viene de Maquiavelo, y el Estado como tal implica, ¿no?, el concepto de territorio, soberanía, población, que son esos conceptos básicos que Jean Bodin ya había puesto, ¿no?, en su obra Los 6 libros sobre la República, y particularmente sobre ese otro concepto inherente, soberanía, al Estado, y que parte necesariamente de que entonces los estados son producto de un momento histórico de la unificación de los territorios bajo un mando político único. Por lo tanto, el Estado es moderno, y que antes no habría Estado. Hay autores que hablan de formas preestatales, autores que hablan de organizaciones sociales, organizaciones políticas, pero que le dan una exclusividad del uso de Estado a los estados modernos propiamente, o valga decir, los estados que surgen de un periodo en el cual se difumina la Alta Edad Media, y van a aparecer los grandes estados absolutos con las grandes monarquías, ¿no? La monarquía francesa, la monarquía española, etcétera, etcétera. Estos autores, dice el profesor Bobbio, tienen que enfrentar a una serie de autores que plantean más bien de que existe una continuidad en realidad sobre el concepto Estado, o sobre la categoría Estado, si ustedes quieren, o la cosa a la que estamos hablando, mucho antes que Maquiavelo y mucho antes de cualquier teoría política. Por ejemplo, los argumentos del profesor Hugo Grocio, ¿no?, en 1625, cuando habla del derecho de guerra y paz, el jus gentium, ¿no? Dice Bobbio, utiliza el jus gentium como categoría fundamental. Y el jus gentium, ¿quién lo usó? Lo usaron los romanos. Lo usaron los romanos para deferirse a ese derecho colectivo o público. Y por lo tanto, Grocio entiende que en Roma, en jus gentium, ya había Estado, aunque no sea propiamente en las dimensiones actuales como tal. Nos hace referencia a autores que utilizan en la modernidad conceptos, por ejemplo, como el de Aristóteles. No solo Santo Tomás de Aquino, que ya en el siglo XII, no, siglo XIII, había hecho una suerte de análisis de Aristóteles y lo había cristianizado en su concepción del tomismo, que había llevado varios conceptos, ¿no?, como el intercambio de servicios, ¿no?, como el gobierno, como el arte
del arte de la construcción exacta. Conceptos como esos aristotélicos llevados allá y recuperados incluso en filosofías posteriores nos dicen, se estaba refiriendo necesariamente a Estado. Así pasa con Tucídides, así pasa con Tito Livio y otros historiadores, ¿no? Como Tácito, que en la historia utilizan categorías propias, o autores modernos utilizan categorías propias que utilizaron los historiadores romanos. Lo mismo pasa, por ejemplo, con Montesquieu o Rousseau, que escriben sobre el Estado moderno, pero utilizando categorías como sociedad civil, ¿no? Rousseau particularmente, cuando utiliza la categoría que la sociedad civil es superior al estado de naturaleza, porque en el estado de naturaleza no había organización y en la sociedad civil sí. Entonces, por lo tanto, estamos en un tránsito, ¿a qué? Hacia sociedad civil-estado. Por lo tanto, los autores modernos, ¿no? O contemporáneos, incluso, que utilizan diferentes categorías que utilizaron filósofos en la antigüedad, necesariamente se estaban refiriendo a lo que hoy entendemos por Estado. Y por lo tanto, aquí los seguidores de esta continuidad, desde el punto de vista del profesor Bobbio, les parece que tienen o están mucho más acertados. Pero existe un problema para darle un punto final a esta discusión. Y el punto final a esta discusión nos partimos de una pregunta. ¿Cuándo nace el Estado? ¿Cuál es el origen del Estado o de la cosa que se debe entender por Estado? Y ahí está el problema, dice el profesor Bobbio, porque para algunos autores el Estado nace con el absolutismo francés, algunos creen que el Estado nace con el Renacimiento, algunos creen que el Estado nace mucho más atrás. Por ejemplo, el maestro y filósofo Vico plantea que el Estado ferino, ¿no?, que es asocial, o sea, ¿qué quiere decir? Que es antes de la sociedad, pero ya identifica este Estado ferino, evoluciona hacia la sociedad civil, ¿no? A la sociedad civil cuando hay organización. Y de esta sociedad civil, ¿no?, existe particularmente la sociedad de los amos. Cuando empiezan a aparecer amos dentro de la sociedad civil, estos amos, para evitar una revuelta de los sin nada, de los sin tierra o de sus súbditos, necesariamente tienen que crear la república aristocrática, dice Vico. Y el propio Rousseau, que de manera en su obra El contrato social, de una manera muy pedagógica, va a llegar a plantear de que cuando aparece el Estado, dice, y de manera muy categórica Rousseau, de que un día, dice, cuando estábamos en la comunidad, en el estado de naturaleza, en la sociedad primitiva, un hombre se para y dice, sobre un terreno, y dice, esto es mío. Y en ese momento, dice Rousseau, aparece la propiedad privada, y con la propiedad privada aparece el Estado. Porque el que dice que algo es suyo no solamente lo puede decir, lo tiene que hacer respetar. Tiene que tener la capacidad de imponer esa decisión. Y por lo tanto, en la medida que algo es de alguien y ya no es de los demás, por lo tanto empieza una gran diferenciación social. Y a esta corriente de pensamiento va a ser fuertemente robustecida a partir del materialismo científico, y particularmente es de los trabajos de Charles Morgan, ¿no?, y Darwin, que se va a apoyar otro gran cientista social como es Friedrich Engels, que en La familia de la propiedad privada y el Estado, en su obra, va a plantear que no solamente aparece, como había dicho Rousseau, la propiedad privada el punto de partida para que aparezca propiamente el Estado como tal, sino más sutil y más profundo que eso, plantea de que de esta gran aparición aparece un fenómeno en la historia de la humanidad, los albores de la humanidad, que se llama división del trabajo, ¿no? Y esta división del trabajo, que primero es natural y que después es forzada, implica de que unos, por supuesto, usufructúan de la propiedad de los medios de producción y de la propiedad privada, mientras que otros la tienen que trabajar porque no tienen derecho a la propiedad privada y por lo tanto solo pueden subsistir trabajando para los otros. Por lo tanto, de esta división del trabajo aparecen las clases sociales. Y aparecen las clases sociales que dominan y las que son dominadas. Las que dominan porque su poder de dominio nace de la propiedad de los medios de producción. Y por lo tanto, de esta misma posibilidad de dominio surge el poder político, ¿no? Y el poder político es el que le da la capacidad para imponer el Estado. Entonces,
existe Estado, ese tránsito que llama Engels, ¿no?, del salvajismo a la barbarie y de la barbarie hacia la civilización. Es la barbarie donde aparece el Estado, ¿no? Ese tránsito del salvajismo a la barbarie, difícil de identificar en una época exacta, pero basado en los documentos y en las obras de la evolución de la humanidad en Charles Morgan y en Darwin, por supuesto la evolución de las especies, dice Engels, se tiene que haber sido en este momento, bajo estos estudios serios científicos de la evolución de la humanidad, donde aparece la propiedad privada y, complejizándose la división del trabajo, aparece finalmente el Estado. Entonces el Estado no es una cosa moderna, el Estado es muy, muy antiguo. Será Maquiavelo el que introdujo el concepto, ¿no? Pero el Estado como organización política existe mucho más antes. Por eso nos plantea el profesor Bobbio en esta última parte sobre el nombre y la cosa, de que, por ejemplo, la antropología cultural, ¿no?, los antropólogos habían planteado de que evidentemente las sociedades primitivas eran sociedades sin Estado y que evidentemente cuando aparecían relaciones complejas de la división del trabajo, algunos antropólogos habían puesto que la aparición del Estado, pero que los que generó mucho problema. Por ejemplo, si seguimos el concepto de Max Weber, que dice el Estado es, por una parte, prestación de servicios colectivos y por otra, monopolio legítimo de la fuerza, posiblemente, ¿dónde vamos a encontrar esto? Posiblemente vamos a encontrar esto recién en la Alta Edad Media y no antes. Por lo tanto, si seguimos el concepto de Estado de Weber, vamos a llegar a la conclusión que antes de esto no había Estado y que este antropólogo que está diciendo que había Estado en sociedades primitivas en la medida en que estas sociedades empezaban a generar división del trabajo, seguramente estaría mal. Entonces, ¿de qué depende? De lo que nosotros entendamos por Estado. Y por eso plantea el profesor Bobbio que los antropólogos culturales, a partir de este conflicto sobre el alcance del concepto Estado, es que prefieren utilizar no la categoría Estado, no se usa en antropología, sino el concepto de organización política, de sistema político. Porque sí podemos decir que ha habido organización política en la medida que aparece división del trabajo, y son los trabajos de Evans Pitcher y de Fords en 1940. E incluso el profesor Bobbio nos plantea otros trabajos más modernos, como el del profesor Lamire, que plantea de que existía diferentes formas de sociedad, como la sociedad con el gobierno mínimo, ¿no?, sociedad con el gobierno difuso y con sociedad con el gobierno en expansión, conceptos que pretenden utilizarse para no entrar a la cuestión del Estado. Por lo tanto, el concepto del Estado, algunos autores, y me voy más allá incluso del profesor Norberto Bobbio, denominan que es un concepto polisémico, que quiere decir que tiene muchas aceptaciones. Si ustedes leen la obra de Vladimir Ilich Ulyanov, El Estado y la Revolución, encontrarán el concepto que Lenin pone a Estado, ¿no? ¿Y qué entiende Lenin como Estado? Que es el cuerpo administrativo organizado para satisfacer los intereses y las voluntades de la clase dominante en función de cuidar sus privilegios. Por lo tanto, si ustedes leen el concepto de el concepto de Weber, ¿no?, Estado es prestación de servicios y Estado es monopolio legítimo de la violencia, seguramente tendrá otro alcance, como el alcance de Lenin, y así sucesivamente podemos ir revisando distintos conceptos acerca del Estado. Por lo tanto, el concepto del Estado es un complejo difícil y polisémico. En ese entendido de cosas es que el profesor Bobbio nos termina planteando esta difícil condición del concepto Estado. Hasta aquí la clase del día de hoy y les agradezco mucho.